A continuación, responsabilidad y sostenibilidad corporativa. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 y Fundación S2M presenta Responsabilidad y Sostenibilidad Corporativa. Dirigido a difundir a pequeños, medianos y grandes empresarios responsables e interesados en conocer las buenas prácticas y proyectos de sostenibilidad de las corporaciones privadas, públicas y de otros organismos, líderes de la materia. Con la conducción de Roberto Salazar. Responsabilidad y sostenibilidad corporativa. Amigas, amigos, bienvenidos a su espacio Responsabilidad y Sostenibilidad Corporativa. Tratamos siempre acá de analizar, conversar, nutrirnos sobre posibilidades con las cuales las empresas pueden asumir justamente estos dos conceptos, el concepto de la responsabilidad y el concepto de la sostenibilidad a un nivel corporativo, no solamente empresarial, sino también con otras corporaciones que forman, digamos, su grupo de referencia, sus grupos de interés o, como dirían en inglés, sus stakeholders. Muchísimas gracias por acompañarnos y para mí es un gusto dar la bienvenida al doctor Edmundo Sánchez. Edmundo es médico epidemiólogo. Él ha trabajado durante varias décadas aquí y en la región, en América Latina, sobre temáticas de promoción para la formación de capacidades de comunidades. Y esto es realmente relevante para las empresas responsables que buscan ser sostenibles, porque, como bien sabemos, se necesita un tren, ¿no es cierto?, una franja, digamos, de desarrollo de alternativas en las cuales las empresas trabajen con las comunidades, trabajen en alternativas que formen capacidades y generemos entonces desarrollo conjunto y obviamente podamos avanzar a la larga y en su conjunto como sociedad, como empresas en desarrollo. Edmundo, qué gusto que estés con nosotros. Mucho gusto. Muchas gracias por invitarme. Un saludo a todos en este día importante para conversar sobre este tema que es trascendente. Muy bien. Bueno, déjeme comentarles un poquito. Edmundo ha estado trabajando desde, en primer lugar, desde la medicina y en particular desde la salud pública como epidemiólogo. Quizá ustedes sepan, ¿no es cierto?, que los epidemiólogos son lo más cercano que hay desde la salud a los estadísticos, a los economistas, como quien les habla. Y siempre hay, ¿no es cierto?, una entrada muy técnica a las cifras, muy fría, pero que además, ¿no es cierto?, trata con temas humanos, como son los que las comunidades lidian. Edmundo, cuéntanos un poquito esos arranques, ¿no es cierto?, desde tus primeros pininos en la profesión, cómo te fuiste involucrando con las comunidades y cómo, digamos, tu trabajo te fue llevando a ciertas conclusiones. Sí, efectivamente, en primer lugar, reflexionando sobre lo que significa empresa. Empresa parece que es un término tomado literalmente del inglés, ¿no? Y que del emprender y que se asociaba primero con lo privado. Claro. Y entonces cuando se asocia con lo privado se le resta capacidades de incidencia en otros aspectos y se limita. Claro. Pero si lo entiendo ampliamente, entonces ya veo que emprender está en todo. Claro, hay un emprendimiento social. Un emprendimiento social. Y cuando se van restando capacidades de emprendimiento social, se va privatizando decisiones. Claro. Y ahí es un problema en la salud, por ejemplo. Ontológicamente, las primeras comunidades resolvían sus temas de salud. Resolvían las familias, resolvían hacia adentro la comunidad. Sabía de la planta tal, de la hierbita tal, claro, del síntoma y del signo, y lo resolvían. Y había un conocimiento que se transmitía. Conocimiento
que ese conocimiento le daba una competencia a la comunidad. Claro, era un hacer en común. Un hacer en común. Luego se fueron especializando y restringiendo, especializando el brujo, el hechicero, después el sacerdote, después el médico. Entonces la comunidad perdió contacto con un hecho que era propio de ella. Y entonces los médicos nos convertimos en el sumo sacerdote con derecho a decir qué debe hacer la comunidad. Claro, con derecho a salvar vida. Con derecho a salvar vida. Y después se volvió una profesión y luego, ¿no es cierto?, una opción de mercado. Un poco se contaminó con derecho a salvar vidas cobrando. Claro, exactamente. Ya se convirtió en un servicio. En un servicio. Claro. Y pasa por varios periodos. Pues en el siglo XV, enfermo significaba esconder. Mételo a un hueco, mételo a una isla. ¿No? Exclúyelo porque yo no sé cómo resolver. Esa misma visión del siglo XV la seguimos manteniendo. Mira tú, es verdad. Construimos hospitales pensando que con eso resolvemos la salud. Y nos sentimos orgullosos que los hospitales estén llenos de gente. Eso es un signo del fracaso de la comunidad resolviendo su salud. Y claro, y el gran hecho de política pública muchas veces es la inauguración del mega hospital, que es lo que todo el mundo quiere, cuando no necesariamente es lo que necesita. Claro, cuando eso no resuelve la salud. Claro. Eso más bien me verifica que mi comunidad está enferma. Claro, y en gran escala. Y en gran escala, entonces, no es que no tienen que haber hospitales, tienen que haber hospitales. Por supuesto. Pero deben ser poco a poco muy ultra especializados para resolver los problemas que fracasó la salud primaria, que fracasó la barrera de la comunidad. Es correcto. Y claro, tú deberías minimizar, ¿no es cierto?, las referencias y contrarreferencias y evitar, ¿no es cierto?, que se produzca lo curativo amplificando lo preventivo. Claro, que esto explica un poco que debe ser frustrante, ¿no?, tener un grado de inversión tan alto en salud actualmente, que es un hecho positivo. Claro, porque hay rezagos. Sí, poner tanto dinero, a diferencia de hace 8 años, pero que en términos generales no se haya resuelto el problema de la salud. Claro, y sobre todo la salud pública. Que siga igual o un poquito peor. Ya. Ahora, llevando todo esto que tú bien mencionas, ¿no es cierto?, con esta clarísima evolución histórica y obviamente de conjunto, hacia el campo empresarial, ¿tú considerarías que esto es plenamente aplicable a la decisión de una empresa a la hora de reorganizarse, ¿no es cierto?, y no mostrar su gran edificio, ¿no es cierto?, y su gran poder, sino más bien estar absolutamente imbricado con la comunidad, trabajando? ¿Cómo lo verías? Exacto, yo lo vería como un sistema de satélites. La gestión empresarial. La gestión empresarial, el pequeño núcleo que me vincula a la especialidad, a identificar oferta y mercado, oferta y demanda. Correcto. ¿Ya? Oferta con y demanda. Responsabilidad. Con responsabilidad. Y depende en dónde ubique yo el énfasis. Voy a hablar nuevamente de la salud. Claro. El énfasis en salud no tiene que ser en la oferta, sino en la demanda. Claro, exacto. Y yo debo hacer cosas desde mi empresa, pública, privada, comunitaria. Claro. No desde el protocolo, sino desde la persona. Exactamente, para resolver los temas de la demanda. Que es lo que se habla en lo empresarial, ¿no es cierto? Que no te enfoques en lo que tú vas a producir porque tú quieres, sino en lo que te van a demandar y te va a requerir, ¿no es cierto?, las personas, tus clientes, que son los que mandan. Exacto, ¿no? porque hay un tema de las externalidades que son positivas en unos campos y son negativas en otros campos. En salud son positivas. Claro. Las externalidades, yo no puedo dejar de vacunar. Claro. Porque, ¿qué sería? ¿Que aumente mi demanda de vacunas? No. Está bien que aumente mi demanda de vacunas, pero para resolverlas, no para que queden insatisfechas y poder seguir produciendo
acá, ¿verdad? Es un enfoque diferente. Es que es fundamental lo que estás diciendo, porque si lo pensamos en una epidemiología empresarial, porque sabemos que están enfermas muchas empresas, ¿no es cierto? Y el sistema, ¿no es cierto?, está con problemas, y de ahí surge el movimiento de la responsabilidad. ¿Cuál sería la vacuna, ¿no es cierto?, y cuál sería el proceso por el cual se pueda llegar con ese método preventivo a la gestión, ¿no es cierto?, y al desarrollo? Yo construyo mi visión empresarial en función de un concepto de demanda amplísima, no solamente de satisfacer un mercado que me dé rentabilidad, sino que me resuelva aspectos muy importantes en la comunidad. Digamos, yo soy una empresa de calzado, o soy una empresa de, digamos, de pavimentación de calles. ¿Qué tiene que ver eso con aspectos sociales? Claro, normalmente tendemos a separarlo, ¿no? A separarlo y decir, bueno, más metros de pavimento, más ganancia. Claro. Pero más metros de pavimento pueden resultar en más enfermedades respiratorias, claro, o más riesgo de cáncer en una comunidad. Fíjate. Entonces tu bottom line, tu cuenta de resultados finales, acaba siendo el dinero, ¿no es cierto? Pero si es que frente a eso, como tú bien decías, generaste externalidades, tú dices, yo no me hago cargo de eso, sí, que se haga cargo la comunidad o la sociedad. Y por último el Ministerio de Salud, y que vea cómo resuelve el cáncer, claro, de aquí a 30, 40 años. Del problema, ¿no? Sí, yo me despego, pero no puede, no debe ser así. Claro, porque la comunidad sí se da cuenta muchas veces. Exacto, entonces la comunidad, soy la comunidad orientana, yo me estoy dando cuenta de que me estoy enfermando de cáncer por tomar un agua contaminada. O desde que llegó esta empresa. O desde que llegó esta empresa, y yo comienzo a demandar, pero no tengo todavía la capacidad ni la competencia, porque no he resuelto socialmente esa incorporación de capacidades sociales en mi comunidad. Ajá. Y no le he vinculado a la responsabilidad que debe tener la empresa, claro, para que no me afecte. La empresa se autodesvinculó, pero a la larga la presión le quita la licencia social para operar. Correcto, correcto. Ya. Ahora, Edmundo, es tan de fondo esto, porque en realidad muchas veces en el mundo empresarial no tenemos la oportunidad de conversar con gente como tú, que conoce, ¿no es cierto?, de los temas de promoción, para generar capacidades con las cuales las comunidades no se defiendan, porque no es un combate, ¿no es cierto?, sino no es para sacar la indemnización, y acojan, ¿no es cierto? No es para sacar la indemnización a la empresa. Exacto. Que es la perversión, se ha pervertido el sentido de la respuesta comunitaria. Correcto, y también se ha pervertido muchas veces el concepto de la responsabilidad, pensando que con la dádiva, ¿no es cierto?, con la caridad, se nutre y más bien aumentas, porque generas incentivos perversos e incluso corrupción de la empresa y de la comunidad. Exacto. ¿Cómo funciona, digamos, este otro modelo de incluyente, ¿no es cierto?, lo que nosotros llamamos este business in the community, estos negocios con la comunidad, en tu experiencia, en el caso de comunidades que, por ejemplo, en el caso de la salud y otros, generan capacidades para acoger, ¿no es cierto?, y para desarrollarse en alianza? Las comunidades más exitosas son las comunidades más organizadas. Correcto. Ya, las capacidades sociales acumuladas son hechos pensados, planificados, no son hechos espontáneos. Así es. Por ejemplo, la educación es un hecho planificado, y esa es una capacidad social acumulada. Claro, el currículum es un constructo. La capacidad inmunológica de las personas, y que luego es capacidad inmunológica de la comunidad, es un hecho planificado, y es una capacidad social acumulada, que reduce costos. Por cada $1 invertido en vacunas, se reducen $10 de gasto. El impacto es brutal, ¿no? Impresionante. Y luego la organización, que ha demostrado ser la mayor de las capacidades sociales acumuladas, que resuelve cosas para desastres, claro, ¿no?, para aspectos de mejorar su hábitat, sus condiciones de vida. Claro. La organización, qué increíble. Entonces, un Estado, por decir algo, o una empresa que promueva organización, no que la deteriore, claro, ni que la subordine. Fíjate, porque también... Claro, que ponga el hombro. Sí, que ponga el hombro y no le diga, esto es para que votes por mí, o esto es para que compres mi calzado. O esto es para que no me votes la planta de tu comunidad. O esto es para que no me votes la planta de la comunidad, sino que esa capacidad de organización me va a ayudar a mí a entender mejor mi rol de empresa. Claro. Exacto. Porque ellos me van a decir, no, mira, estás un poquito equivocado, pues este producto me está haciendo daño, o me puede hacer daño, si yo tengo la capacidad como comunidad para decírtelo.
Si no tengo, yo acepto lo que me venga. Claro. Y finalmente... Perdón, ¿qué es la diferencia, por ejemplo, con las comunidades norteamericanas? Una comunidad pequeña, que la Monsanto iba a instalar una planta. Claro. Le dijo esa comunidad pequeñita, yo sé que me puede resolver el tema del empleo y que puedo crecer económicamente más contigo, pero no instales aquí, claro, porque tú estás haciendo daño en otros lados. Claro, ni siquiera es que le hacía daño a la comunidad. Ni siquiera le hacía, entonces eso, una capacidad social reflexiva para darle un mensaje a la empresa. Y tú has topado el caso Monsanto, ¿no es cierto?, que en el mundo de la responsabilidad social es el ejemplo clarísimo de cómo estas empresas, en algunos casos hay incluso un gran documental, ¿no es cierto?, que se llama The Corporation, la corporación, ¿no es cierto?, en el que le tratan y siguen el protocolo de la Organización Mundial de la Salud para definir, ¿no es cierto?, que la corporación de este tipo está en esquizofrenia. Exacto. ¿No es cierto? Porque, digamos, dice una cosa para su interior, pero hace otra cosa hacia el exterior. Así es. Y tiene, digamos, oye las voces, ¿no es cierto?, pero no las procesa de manera unitaria. Que de alguna manera lo que nos pasa a nosotros interiormente en el país. Claro. Nuestras comunidades, las más afectadas por los procesos productivos más deteriorantes de la vida de la naturaleza y la vida de los seres humanos, son las que menos capacidad de incidencia para cambiar el curso de esos procesos tienen. Claro. Y reciben migajas temporales, claro, para resolver el conflicto, claro, del futuro. Que en realidad no lo está resolviendo. Que no está resolviendo, sino que temporalmente me dejas trabajar como empresa porque te di un beneficio. Te di una escuelita. Claro. Te alimenté ni sé qué cosa de claro, ni sé qué camino. La famosa filantropía. La filantropía. Que a la larga no solamente es que no funciona para la empresa, ya, tampoco funciona para la comunidad, no funciona para el sistema y más bien hace daño en los dos lados, ¿no? Y ahí surge el concepto, desde mi punto de vista, el concepto de el accionariado. ¿Ya? ¿Qué es una acción? Es una promesa futura de ganancia, ¿verdad? Correcto. Económicamente así es, definida. El accionariado comunitario también es eso, que te dice, claro, si me dejas sacar este producto natural de aquí, vos eres mi socio y vas a tener un futuro promisorio. Claro. Pero es falso. Claro. Porque no intervino el otro elemento de, a ver, ¿cómo va a ser la empresa? Claro. ¿Qué procesos productivos va a tener? ¿Qué daño posible va a hacer al ambiente? ¿Cómo estamos imbricados en eso? ¿Cómo estamos imbricados en eso? Entonces mi acción finalmente, como comunidad, que yo tengo la acción de esa empresa, producto natural de mi territorio, más bien al haber aceptado eso, puso en riesgo y pone en peligro el futuro de mi comunidad. Y destruye el liderazgo. Y destruye el liderazgo. Es correcto. Ahora, hay otros casos exitosos, ¿no es cierto?, en los cuales tú, en cambio, logras, ¿no es cierto?, que la comunidad sea, digamos, tu núcleo desde el cual proyectas. Porque tiene capacidad de incidencia, porque ha incorporado capacidades sociales, porque tiene el concepto de la competencia. Claro. Y está ligada al gobierno. Digamos, en la línea de resultados finales, no está solamente lo económico o, menos que eso, lo financiero. Sí. O, ni siquiera el empleo. La renta, ¿no es cierto? Exacto. Ni siquiera económico ni financiero, sino la renta, ¿no es cierto? El famoso rentismo. Sino que está, digamos, unas finanzas más abiertas en las que cuentas también con las finanzas de las familias. Y porque se han establecido redes, economía, se han establecido lo social y lo ambiental. redes que relacionan el objetivo comunitario con el objetivo de la empresa. Y ahí viene el tema de la Contraloría, para mí es social, importantísimo. Claro. Lo social y lo institucional. Supongamos que la Contraloría... Perdón, antes de eso, antes de entrar a la Contraloría, ahí hablaríamos entonces de un marco de no solo responsabilidad, sino de sostenibilidad. Claro. Ya, ok. Claro. Entonces, ¿cómo esta Contraloría Social contribuye a la sostenibilidad? Contribuye, exacto. Si fuera la Contraloría del país, sería incorrecto que pierda la obligatoriedad de ver si el dinero que recibiste como institución, como Estado, como gobierno, si fuera un ministerio, digamos, cumplió el objetivo. Claro. Porque para mí la Contraloría no es preventiva.
No es preventivo. Claro. En sí mismo. No está diciendo, a ver, te voy a... Claro, no es ex ante, digamos. No es ex ante, es ex sino post. que valora el resultado. Claro. Porque y además aleatoriamente, ¿no? si solo valorara cuánto gastaste y si 100 al principio es 100 al final, eso es insuficiente, porque el 100 pude haberle gastado en cualquier otra cosa y no haber cumplido el objetivo. Claro, tienes que ligar, digamos, entonces, la gestión. Cuando yo hago ese concepto de Contraloría y lo hago desde lo social, también está eso. Yo valoro primero qué objetivos vamos a cumplir con toda esta relación y esta asociación. Claro. Pero ahí viene, ¿no es cierto?, el tema de que los contratos, como se habla en el mundo de la responsabilidad social, ¿no es cierto?, cuando se involucra a la comunidad, que ya vemos los beneficios, ¿no es cierto?, los contratos deben ser observables, verificables y exigibles por la comunidad, ¿no? Y con un concepto de que al final, que nunca hay un final en ese término, sino que en un tiempo continua, ¿no?, le va a permitir seguir mejorando en forma continua y ser beneficioso para los que están en la relación. Ahora, un poco de lo que tú decías, hace un rato venía a mi mente, ¿no es cierto?, el tema de la corporación y la esquizofrenia que hay que cortar, ¿no es cierto?, porque finalmente como seres humanos estamos sanos cuando somos consistentes, ¿no es cierto?, cuando somos responsables, y lo mismo pasa en las corporaciones. Ahora, también hay un tema y hay una movida, digamos, muy seria, muy fuerte en los países desarrollados en torno a la inversión socialmente responsable, en la cual, como tú bien decías, el caso de Monsanto, por ejemplo, comunidades pequeñas en Estados Unidos le dijeron, señores, aquí no porque nos vaya a hacer ningún daño, más bien en neto, en el sería fantástico para nosotros. Está muy bien, pero como ciudadanos globales, ¿no es cierto?, sentimos que nuestra responsabilidad a su vez es que usted se instale o cambie sus prácticas. Es un mensaje muy fuerte. Pero, digamos, hay también asimismo comunidades que tienen recursos y que a las empresas, ¿no es cierto?, a las cuales les van a entregar estos recursos, les dicen, bueno, presénteme, ¿no es cierto?, sus resultados, no solamente de renta o financieros o económicos, sino sociales y ambientales. De factibilidad social. Y los que tengan mejores resultados son en la línea de base triple, en las que vamos a invertir. Perfecto. ¿No es cierto? Entonces, claro, tú ahí tienes la garantía de que una empresa que ha sido fondeada por un banco que tiene estos fondos, o por ejemplo, la bolsa en Londres, el FTSE for Good, ¿no es cierto?, el Financial Times Stock Exchange, ¿no es cierto?, los accionistas es el Financial Times Stock Exchange for Good, ¿no es cierto?, que es para generar el bien. Entonces, si tú sabes que una empresa viene con ese tipo de inversión, es decir, es una empresa que ya no es pirata, ¿no es cierto?, es una empresa que es responsable y que es un buen aliado para la comunidad. Que no es golondrina. Correcto, ¿no es cierto? Tú entenderías, digamos, desde tu perspectiva como una persona que organiza y que trabaja con comunidades, que ese puede ser, digamos, un esquema de trabajo para la inversión extranjera directa. Es un concepto para mí de desarrollo. Correcto. De desarrollo sostenible, basado en la demanda, ¿verdad?, conceptualizada, mejorar la capacidad de la gente, mejorar capacidad social general. Entonces ahí yo consideraría que esta es la relación ideal. Excelente. Donde no entras a pelear porque es una empresa privada y que tienes que sancionarla. De ideologías. De ideologías. Porque finalmente un país en una sociedad desarrollada debe tener grandes empresas. Correcto. Sin eso no funciona. Ya. Y cuando decimos grandes no es solamente un tema de tamaño, no, sino de mucha responsabilidad. De mucha responsabilidad. Y sostenibilidad. Ya. ¿No? Porque tal vez voy a decir algo que puede chocar. La microempresa, siempre en micro, necesita también un mercado cautivo. Correcto. Tiene que encadenarse. Porque de lo contrario, solo queda en un lindo propósito. De empleo puede ser, digamos, también una falacia. Una falacia. Entonces necesita un mercado cautivo, encadenado, que no es imposible. Un tren con muchos vagones. Un tren con muchos vagones, ya. Pero idealmente es mejor una gran empresa. Así es. Si la locomotora es una cuestión eléctrica en vez de que use carbono para que no contamine. Exacto, mejor. Así, mucho mejor, ¿no? Socialmente hablando. Socialmente hablando. Entonces aquí, claro, no estamos hablando del negocio de burro amarrado con tigre suelto, ¿verdad? Exactamente. Estás hablando, ¿no es cierto?, de dos bueyes, ¿no es cierto?, que dos van bueyes que están
en conceptos iguales, que quieren lo mismo, que tienen intereses diferentes, porque no puedes obligar a que tengan intereses, pero complementarios. Correcto, Edmundo. Te agradecemos un mundo. Que estés muy bien. Oye, muchísimas gracias por tu comparecencia y por lo que nos has dicho. Tal vez una última aclaración que me queden. Cuando digo de la Contraloría, no es preventivo. Es que no hay vacuna contra la corrupción. Ah, sí, ese es un tema. Claro. No hay vacuna. Hay un elemento que hay que vigilar, que no resulte más caro el control que lo controlado. Claro. ¿Ya? Y esa es la responsabilidad. Y esa es la responsabilidad, que debe tener las reglas claras, claro. que debe parte de una enfocarse ética y de una voluntad propia, ¿no? De cambio de valores, que el valor no sea yo robo pero he hecho, como dice un candidato en Brasil, ¿no? Y que ha ganado las elecciones. Como dice el pueblo, ¿no es cierto? Muchas como veces, dice, déjale robe si es que hace. Si es que hace. Claro. Ese cambio de valores, claro, que es parte de la metáfora nacional que tenemos que cambiar. Excelente, Edmundo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, Roberto. Súper ilustrativo. Gracias. Muchas gracias. Bueno, y como ustedes ven, amigas, amigos, siempre aprendemos, ¿no es cierto? Y nosotros en este espacio que vemos los temas corporativos, siempre es importante, realmente de fondo, enfocarnos en la comunidad. No podemos hablar de responsabilidad y sostenibilidad corporativa si es que no somos un modelo business in the community, en el cual, digamos, generemos esos retornos, esos impactos, esas alianzas. Muchísimas gracias a ustedes. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29 y Fundación S2M presentaron Responsabilidad y Sostenibilidad Corporativa. Dirigido a difundir a pequeños, medianos y grandes empresarios responsables e interesados en conocer las buenas prácticas y proyectos de sostenibilidad de las corporaciones privadas, públicas y de otros organismos, líderes de la materia. Con la conducción de Roberto Salazar. Responsabilidad y sostenibilidad corporativa.